Bienvenidos un día Moon S a su canal favorito, donde destapamos todos los secretos, chismes y bombazos del mundo del espectáculo. AQU con ustedes, su anfitrión superíndice 3N de siempre, listo para sumergirnos en una nueva ola de rumores y revelaciones. Y hoy, amigos MOS, tenemos un plato fuerte, un verdadero manjar para los amantes del salseo. Porque hoy vamos a hablar de Afra y Mert, esa pareja que nos tenua a todos suspirando, esa dupla que encendua las pantallas con su química innegable. Pero, ¿Q copyright ha pasado? ¿Por Q copyright ese título tan explosivo? ¿Enfrentamiento inesperado? Pues agarraos fuerte porque la historia que os traigo hoy tiene giros, sorpresas y mood ese drama que una telenovela turca de 300 horas. Antes de que nos zambullamos en este mar de rumores y especulaciones, quiero recordaros que este canal se alimenta de vuestro apoyo. Así que si os gusta lo que hacemos, si disfrutáis de este contenido cargado de exclusivas y anuncios, no olvidéis copyright y darle al botón superíndice 3N de suscribirse. Es gratis, fácil y nos ayuda un montón superíndice 3N a seguir trayendo copyright dos lo mejor del mundo del entretenimiento. Suscríbete ahora y no te pierdas ni una sola de nuestras investigaciones. Ahora preparaos un cafú copyright turco bien cargado, porque la historia que vamos a desentrar más menos es larga y jugosa. Afra Sarau Párrafo Oylu y Mert Ramazan Demir, dos nombres que resonaron con fuerza en el panorama televisivo turco gracias a su participación superíndice 3N en la exitosísima serie Yalu con Sisan, conocida internacionalmente como Golden Boy. Su química en pantalla era innegable, una verdadera explosión superíndice 3N de emociones que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón superíndice 3N de los espectadores. Desde el primer momento los fans de la serie se enamoraron de la relación superíndice 3N entre Seyran y Ferit, los personajes interpretados por Afra y Mert. Pero como suele ocurrir en estos casos, la ficción superíndice 3N a menudo se mezcla con la realidad, y pronto comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación superíndice 3N amorosa entre los dos actores. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis de lenguaje corporal y teorías conspirativas. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era interpretado como una prueba irrefutable de que Afra y Mert eran algo más de ese que simples compau más menos eros de trabajo. Y efectivamente el rumor se confirmó superíndice 3. Después copyright ese de meses de especulaciones, Afra y Mert fueron fotografiados juntos en actitud cariu más menos osa durante unas vacaciones en la costa turca. Las imágenes dieron la vuelta al mundo confirmando lo que muchos ya sospechaban. La pareja de moda de la televisión superíndice 3N turca también copyright N era pareja en la vida real. La noticia causó superíndice 3 furor entre los fans, que celebraron la relación superíndice 3N con entusiasmo. Afra y Mert se convirtieron en la pareja del momento, la mood S querida y admirada del paus. Su relación superíndice 3N parecua idílica, llena de amor, complicidad y apoyo mutuo. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su felicidad, con fotos y videos que mostraban momentos de alegría y diversión superíndice 3N. Los fans recreaban sus momentos favoritos de la serie, imaginando un futuro brillante para la pareja tanto en la pantalla como fuera de ella. Se crearon perfiles dedicados exclusivamente a seguir cada paso de Afra y Mert, analizando sus outfits, sus expresiones y cada palabra que decuan en entrevistas. La Afra Mert, como la llamaban cariu más menos osamente, era la sensación superíndice 3N del momento. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. Y en el caso de Afra y Mert, los rumores de crisis comenzaron a surgir con la misma rapidez con la que habían surgido los rumores de romance. Al principio muchos pensaron que se trataba simplemente de especulaciones infundadas, pero con el tiempo, las evidencias se fueron acumulando. Empezaron a circular capturas de pantalla de comentarios eliminados en redes sociales, supuestamente escritos por amigos cercanos a la pareja, insinuando problemas. Blogs de cotilleo turcos empezaron a publicar notas veladas sobre tensiones en el parauso y diferencias irreconciliables. Las apariciones públicas de la pareja se volvieron cada vez más esporádicas, y cuando aparecían juntos, su lenguaje corporal ya no era el mismo. Las miradas lidas y las sonrisas superíndice 3 cómplices han sido reemplazadas por gestos fríos y distantes. Los fans comenzaron a preocuparse y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y con diéresis ánimo para la pareja. Se organizaron trending topics con hashtags como #Afrmer Strong y #WeBelieve in Afrmer,
intentando enviar energía positiva a la pareja. Pero lo que realmente encendió superíndice 3 las alarmas fue la noticia de que Afra y Mert han dejado de seguirse en Instagram. En el mundo de las redes sociales, este gesto es interpretado como una declaración superíndice 3N de guerra, una prueba irrefutable de que algo grave estuvo sucediendo. Los rumores de ruptura se intensificaron, y los fans comenzaron a prepararse para lo peor. Los foros de fans se convirtieron en centros de debate y análisis, intentando descifrar el significado oculto de True, ese del unfollow. Se compararon fotos antiguas con las recientes, buscando diferencias en sus expresiones y gestos. Y efectivamente la noticia llegó superíndice 3. Después copyright ese de meses de especulaciones, Afra Sarau párrafo Oilu y Mert Ramazan Demir anunciaron oficialmente su separación superíndice 3N. La noticia causó superíndice 3 una gran conmoción superíndice 3N entre los fans, que se sintieron profundamente decepcionados por el fin de una relación superíndice 3N que habían seguido con tanta pasión superíndice 3N. Los trending topics cambiaron drásticamente con hashtags como almohadilla Afmeri Sober y almohadilla Broken Heart. Las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor, decepción superíndice 3N e incredulidad. Muchos fans incluso culparon a la prensa por la ruptura, argumentando que la constante persecución superíndice 3N mediática ha sido insoportable para la pareja. Pero copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. ¿Por copyright Afra y Mert decidieron poner fin a su relación superíndice 3N? Es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores. Y es que, como suele ocurrir en estos casos, las razones oficiales del fin de una relación superíndice 3N suelen ser muy diferentes a las razones reales. La versión superíndice 3N oficial, emitida a Trabu Copyright S de un breve comunicado por los representantes de ambos actores, hablaba de diferencias irreconciliables y de la necesidad de centrarse en sus respectivos proyectos profesionales. Una fu superíndice 3 mula clue sica y genu copyright rica que no satisfizo la curiosidad de nadie. Según fuentes cercanas a la pareja, la principal causa de la ruptura fue la presión superíndice 3N mediática. Afra y Mert eran constantemente acosados por los paparazzi, y su vida privada era objeto de constante escrutinio público. Esta situación superíndice 3N les generaba un gran copyright S y ansiedad, y terminó superíndice 3 afectando negativamente a su relación superíndice 3N. Las constantes guardias frente a sus domicilios, los seguimientos en sus viajes y la publicación superíndice 3N de fotos robadas, incluso en momentos privados, han creado una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N constante. Otra posible causa de la ruptura fue la diferencia de personalidades. Afra y Mert son dos personas muy diferentes con intereses y aspiraciones distintas. Al principio estas diferencias podían resultar atractivas, pero con el tiempo terminaron generando conflictos y tensiones. Mientras que Afra era vista como una persona muy reservada y centrada en su carrera, Mert era percibido como muy extrovertido y amante de la diversión superíndice 3N. Estas diferencias exacerbadas por la presión superíndice 3N mediática y las largas jornadas de trabajo, habrán contribuido al desgaste de la relación superíndice 3N. Pero volviendo al título de este video, du superíndice 3 de entra el enfrentamiento inesperado. Pues aquí es donde la historia se pone aún muy interesante. Porque según algunos rumores que circulan por las redes sociales, la ruptura de Afra y Mert no fue tan amistosa como se ha querido hacer creer. El comunicado oficial, redactado en tu copyright minos cordiales, contrastaba fuertemente con los rumores que circulaban en la trastienda. Al parecer, durante las grabaciones de la segunda temporada de Yalu con Diere Season, Afra y Mert protagonizaron varias discusiones acaloradas en el set de rodaje. Estas discusiones, según cuentan, eran tan intensas que llegaron a afectar el ambiente de trabajo y a generar tensión superíndice 3N entre el resto del equipo. Maquilladores, asistentes de dirección superíndice 3N y hasta otros actores, se habrán visto afectados por el clima de crispación superíndice 3N que reinaba en el set. Se dice incluso que en una de estas discusiones, Afra y Mert llegaron a las manos. Aunque esta información superíndice 3N no ha sido confirmada oficialmente, varios testigos afirman haber presenciado un fuerte altercado entre los dos actores. Este enfrentamiento, al parecer, fue el detonante definitivo de la ruptura. El incidente habrá sido presenciado por un número considerable de personas, y la producción superíndice 3N habrá intentado minimizar el
dalo para evitar dañar la imagen de la serie. Pero ¿QU copyright fue lo que realmente provocó superíndice 3 estas discusiones? A QU es donde entran en juego los rumores de infidelidad. Según algunas fuentes, Mert habrá sido infiel a Afra con una joven actriz que también copyright N participaba en la serie. Esta infidelidad habrá sido descubierta por Afra, lo que habrá provocado su furia y su decisión superíndice 3N de poner fin a la relación superíndice 3N. Se especula que la joven actriz en cuestión superíndice 3N será a una reciu copyright N llegada al mundo del espectáculo, que ha conseguido un papel secundario en la segunda temporada de Yalu Condiere Season. Por supuesto, todos estos rumores deben ser tomados con pinzas. No hay ninguna prueba concreta que demuestre que Mert haya sido infiel a Afra, ni que hayan llegado a las manos. Sin embargo, la intensidad de los rumores y la cantidad de personas que afirman haber presenciado los altercados sugieren que algo turbio se esconde detrás de la ruptura de esta pareja. La falta de desmentido oficial por parte de los representantes de los actores solo alimenta a UNMUD las especulaciones. Lo que es cierto es que la separación superíndice 3N de Afra y Mert ha dejado una profunda huella en el mundo del espectáculo turco. Su relación superíndice 3N, que en su momento fue un símbolo de amor y felicidad, ha terminado convirtió copyright-dose en un ejemplo de CEU superíndice 3 mola presiu superíndice 3N medio tica. Las diferencias personales y los rumores de infidelidad pueden destruir incluso las relaciones MUD, su superíndice 3 lidas. Ahora ambos actores han seguido adelante con sus vidas. Afra se ha centrado en su carrera profesional, participando en nuevos proyectos y demostrando su talento como actriz. Se le ha visto en eventos públicos luciendo radiante y segura de sí misma, aunque siempre esquiva las preguntas sobre su vida personal. Mert, por su parte, ha intentado mantenerse alejado del foco mediático, aunque sigue siendo objeto de interu copyright por parte de la prensa y los fans. Se le ha vinculado sentimentalmente con otras actrices, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación superíndice 3N. La historia de Afra y Mert es una historia de amor, pasiu superíndice 3N, fama y desengau más menos o. Una historia que nos recuerda que en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo supera la ficción superíndice 3N. Y que detrás de las sonrisas y los flashes, se esconden dramas, secretos y enfrentamientos inesperados. Una lección superíndice 3N para todos aquellos que idealizan las relaciones de las celebridades, olvidando que al final, son personas como nosotros con sus propias alegrías y tristezas. En resumen, hoy hemos destapado la historia de True de la ruptura de Afra y Mert, desde el romance idílico hasta los rumores de enfrentamientos e infidelidades. Una montao más menos arrusa de emociones que nos recuerda lo complicado que puede ser mantener una relación superíndice 3N bajo la presión superíndice 3N medio tica. Hemos visto CEU superíndice 3 mola ficción superíndice 3N y la realidad se entrelazaron, creando una historia de amor que cautivó superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Pero también copyright N hemos sido testigos de la cara oscura de la fama, con sus exigencias, presiones y tentaciones. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme en este viaje a Trabu Copyright, del mundo del salseo turco. Espero que hayáis disfrutado de este video tanto como yo he disfrutado preparándolo para vosotros. Recuerden que esta no es la primera ni la última vez que vemos una relación superíndice 3N a su terminar, y seguramente tendremos dramas turcos que analizar en el futuro. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿QU copyright pensud de la ruptura de Afra y Mert? ¿Crue copyright que los rumores de infidelidad son ciertos? Pensud que la presión superíndice 3N medio tica fue la principal causa de la separación superíndice 3N? ¿Creen que la serie Yalu Condiere Season se vio afectada por estos problemas? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordaros que este canal se nutre de vuestro apoyo. Así que si os ha gustado este video, no olvidéis copyright y darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y, lo muy importante, suscribiros al canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de asegurarte de no perderte ninguno de nuestros superíndice 3 videos. Dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en el superíndice 3 video. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, el drama nunca descansa.